esa peña, bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, la clase de conocimiento del medio en la que definitivamente se ha roto el radiador y no sabemos encontrarlo. De hecho, si lo estáis viendo en YouTube veréis que estoy con abrigo y que mi compañero, mi amigo, la persona que siempre me acompaña no entiende muy bien cómo usar una braga y se la ha puesto tapando toda la cara. Alex Gonzalo, ¿cómo estás? Jorge Giorgia. Bienvenido. ¿Qué tal? Una semana más, hacía mucho que no veníamos, ¿eh? Hacía mucho que no veníamos. Y lo del frío os creeréis que es cierto, pero estoy aquí con abrigo, de verdad. Tenemos al lado es que tenemos un calefactor, pero es que lo típico, estoy seguro que lo voy a romper. Le voy a dar a 2 botones y va a hacer combustión espontánea. Va a estallar de la potencia que queremos. Va a estallar, y como tú tienes un alma calentita, al igual que las gatas que no hablan y tiran pa'lante, tú vas sin abrigo. Pero yo me voy a hacerte el programa entero con abrigo. Y me viene muy bien, porque hoy venimos a hablar del frío, precisamente. Ese querido amigo que ha venido. Sí, en Madrid hemos recibido la visita de las navidades pasadas, de todas a la vez, de todas las navidades pasadas han venido y se han querido sentar a la mesa. Y bueno, ahora mismo Madrid es un estercolero helado, porque porque ahora mismo estamos en ese punto en el que no hay recogida de basuras y está todo helado. Ahora mismo Madrid es el videojuego de Division. Y estamos con la nieve negra. Estamos con la nieve negra, que además que estamos en ese momento que la nieve parece ya un charco de vómito. Y además, bueno, casi me doy un zurriagazo al llegar aquí. Sí, pero hemos bueno, puesto en peligro nuestra integridad física. Pero es imposible hablar de eso. Para hacer esto. Es imposible hablar de eso sin entrar primero en Personal Experience. Personal Experience, porque ya se nos estaba ocurriendo hablar del tema sin haber entrado en esta sección. Alex Gonzalo, ¿cuál es tu experiencia con el frío? Que Fíjate. es el tema de hoy, en general, el frío. No habremos pasado frío en la vida, de ¿verdad? One. No tanto como esta semana. No tanto como esta semana, pues puede ser. Te voy a hablar, hubo un día que pasé muchísimo frío cuando me mudé. El primer día que estuve en mi casa. No había nada. Estaba todo vacío y yo simplemente estaba allí esperando a que me trajeran la cama, porque me la tenían que traer justo ese día. Y eran ya, pues era octubre, hacía un frío que te cagas. Y mi única posibilidad de calor era un tendedero de esos que enchufas y se calienta. No he visto uno de esos en mi vida. Pues yo lo descubrí, estaba en la casa. O sea, no sé de quién era. No sé si era del casero, del anterior. Estaba ahí en la casa. Entonces yo lo enchufé y me puse así encima como si fuera una especie de brasero. Así Ay, justo delante como de si él. fuera la manta térmica. Sí, que fue horrible. Fue una experiencia muy jodida. Pero yo te iba a hablar de que cuando yo era pequeño, yo iba a la nieve. Así No se sabe qué lugar, no conocía el lugar, era la nieve. No te decían el país, tú creías que ibas a la tierra de Santa Claus. Yo entendía pues que había un sitio que era la nieve. Y ya está. Como constante. Igual que estaba la gran manzana, igual que estaba la casa de tu abuela, pues estaba la nieve. Vale. Entonces, cuando éramos pequeños, pues a veces íbamos. Y fui un día, fuimos así en familia, y hubo un momento pues que el estómago te pide comer. Y pero eso no cuando vas a la nieve, ¿eh? No. Eso me han contado que también Pero pasa... ese día pasó. Vale, ese día vale. la coincidencia que volvió a pasar. Entonces estábamos comiendo y apareció... Esto no tiene nada que ver con el frío, pero es que había frío en el ambiente. Apareció un caballo. ¿Tanto fuisteis a la nieve que llegasteis a la zona salvaje de la nieve? Sí, a la debe zona ser, sin conquistar. A la zona, no a la de los unicornios, pero sí a la de los caballos. Y apareció un caballo. Pero en la nieve. Era un merendero como en una especie de parque. Ahí no vale, había tanta vale. nieve. Aparece el caballo y pues bueno, como a comer. O sea, esta es la Se historia... sentó a nuestra mesa. Ah, vale, es que si no, esta historia es contada por un niño de 6 años. Fue a la nieve y vio un caballo, redacción. ¿Qué tal el fin de semana? El caballo vino a nuestra mesa a comer. Que de hecho tuvimos que empezar como, vale, vámonos, porque el caballo daba miedo. El caballo os ganó la batalla. El caballo ganó la batalla, pero ya no solo eso, sino que le echamos ahí como para que comiera. Y entonces al final se vino a la mesa, nosotros tuvimos que recoger todo, nos fuimos. Hombre, es que si yo me voy a verte y me echas comida, digo, ¿tienes no, más? vez, ¿Hay claro, postre? claro. ¿Te has traído un danonino? ¿Qué tenéis? ¿Tenéis caseros? ¿Tenéis postres caseros? Y entonces Sal de la salimos, casa. que llegamos a salir corriendo porque el caballo nos perseguía. Y además mi primo era pequeño, mi tía cogiendo a mi primo en brazos y el caballo detrás y nosotros como, ¡ah! Mi hermano lanzándole risquetos, no me acuerdo, ya que le estaba lanzando. El caso es que el caballo se comió los risquetos de mi primo y mi primo quedó traumatizado porque un caballo le se comió sus risquetos. Y sus risquetos eran su familia, prácticamente. Y fue como ver que se comieran a su prima. Correcto. Y desde entonces, pues mi primo no ha vuelto a acercarse a un caballo. Ni yo tampoco, casi, he de decirte. Pues pero fue traumática la historia del caballo. Ni yo tampoco, salvo por ese caballo que me recomendó meterme a periodismo. A ese sí le hice caso. Para no gustarte los caballos, mira que das a la chapa con BoJack Horseman. Sí, Alex. es verdad. Eso sí es verdad. Es verdad. Pero ten en cuenta que al principio no me gusta. Pero si veis la serie veréis que es un caballo malo. Así que... ¿Quién tenía razón? Es un caballo de los que se sientan a tu mesa en el campo. Exacto, es de lo que te preguntan. Buenos días, ¿hoy toca paella mixta o habéis optado por BBQ? Bueno, pues mi personal experience en realidad era el presente un poco. A mí me ha pasado que me acabo de mudar y me he mudado justo
una semana antes de la helada. Suerte esa. Y yo estaba en una casa en la que había un poco de humedades ya. Así que, vamos, estaría como Olaf ahora mismo. Tendría el ojete como Olaf. Vivirías en un iglú. Sí, así que estoy encantado. Pero mi personal experience con el frío es de una de las mudanzas que yo también hice en un momento dado de mi vida. Que me mudé a un piso vacío con unos par de amigos. Mis amigos se iban a mudar más adelante. No había una familia antes. Hay Exacto. que aclararlo, que no había una familia Todavía cuando me vivía mudé la allí. familia ahí, pero hice un chanchullo y dije, bueno, buenas noches. Yo voy a dormir ya en el cuarto de su hijo. No, era una casa que estaba totalmente vacía y yo me fui a vivir ahí, mis amigos iban a entrar un par de días después y todavía no habíamos hecho el clásico viaje a Ikea para amueblar la casa. Así que, efectivamente, era una casa vacía. Absolutamente. Fríísima. En la que no hay nada, fría de corazón, Gélida. porque te da mucha pena un hogar vacío. Si pones un cuadro con una foto, Exacto. eso aporta O sea, ya un calor humano. Literalmente mis cosas, era un poco así, era un poco en plan, esta casa está totalmente vacío, salvo el colchón, que me lo he traído porque mi colchón era bueno, y mis cosas esparcidas por el suelo. Y tuve que dormir ahí la primera noche solo encima del colchón. Eras como en un videojuego. Me puse como en malo. un Fallout. Me puse malo. No, Claro. siempre que salen videojuegos en los que se acaba el mundo, pienso, bueno, dormirán donde les salga el nabo. Yo dormí una noche ahí y me puse malísimo. Qué frío. Y piensas, ¿cómo es posible Soy que muerto, sobreviva la porque gente? no hay isla al colchón, no hay isla al suelo. Y me puse malo por el frío. Luego ya tuve que comprar un cacharrín de estos, ¿cómo se llaman? Los hierros. ¿Una estufa? No, lo que se pone por debajo del colchón. El somier. Un somier, eso. Y Sí, vamos, lo que es hacerte una cama. lo que es, sí, Lo que es ya- tener una cama. amueblar, ya sabéis. No yo me acordaba del verbo. yo Amueblar. pensaba que no me haría falta, pero al final tuve que comprarme una Fíjate, cama. no pensé. Yo estaba muy bien comiendo en el suelo, pero insistieron en comprar una mesa también. Así que, Pensaba que podría dormir siempre de pie apoyado en la pared. sin embargo, ahora estaba muy calentito pese a Filomena hasta que nos ha tocado venir aquí a este frío estudio. Sí. Frío en el sentido más literal. Estás helado. Yo me he Estoy puesto con el los brazos abrigo. cruzados, Tú sí, en plan, no te preocupes, que no, yo puedo hacerlo así. Y estás ya metiéndole mano en sobaco. Pero porque tengo las manos frías. Mano sobaquera, pero ponte un abrigo, desgraciado, para hacer este programa, que además pega mucho con el propio programa. Si un día hablamos del calor, venimos en bañador, pero habrá que hacerlo en verano. En tanga. Bueno, y ahora, chicos, hasta aquí nuestra chapa personal, hasta aquí nuestros momentos que os ablandan el corazoncito, y ahora hay que entrar en el caramelito radiofónico, el frigopié de las ondas. Entramos en Un hipervínculo a la cultura. un hipervínculo a la cultura, una URL al conocimiento. Alex Gonzalo, ¿qué historia helada traerás para calentar los corazones de la audiencia? Estoy a punto de llorar, Jorge, Pues no llores. porque el frío es peligroso, a veces es difícil, incluso, pero hoy el frío nos trae historias muy bonitas. El frío es muy fácil, ¿eh? También te digo. El frío, sí, también es verdad que, bueno, Nivel- calefacción y ya está. A nivel de explicarlo es muy fácil. ¿Sabéis que el calor? No hay. Lo otro. No va más. Bueno, el caso es que aquí en Movida Minúscula nos gusta la guerra, Sí. nos gustan las batallas, y si hablamos de frío y batallas, vamos a hablar de Rusia. Oh. En concreto, hoy te traigo al General Invierno. No es el amigo del Capitán América después de que la ascendieran. Es Jack Frost. Es otra persona. Es el villano de Batman, sí. Con este nombre se conoce a la temible estación fría en Rusia. No sé cómo se llama el villano, creo que es el Mr. Freeze. Mr. Freeze. Pero Jack Frost es un personaje también mitológico. Ah, no que sé luego ni quién habrán es. comercializado y prostituido hasta el nivel de decir beba Coca-Cola. ¿Tú sabes lo Jack que Frost, flipé pero- yo un día que vi en la nevera de mis padres y vi que había varios modos y uno de ellos era freezer, otro cooler, Mm. y dije, ¡oh! Oye, me parece que dice mucho de nosotros como profesionales idea! traer el frío y no traer en personal experience a los demonios del frío, que son los villanos de Dragon Ball, efectivamente. Fíjate, Freezer fíjate. Cooler y King Cold, el rey frío. El rey frío era el padre de Que Freezer. es un mono de hielo que tira barriles. Exactamente. que Ah, no, habéis- será Donkey Kong. En el absoluto. King, que se sube al Empire State. Bueno, En absoluto, pero no nos vayamos de la historia, que estábamos aquí muy a General gusto. Invierno. General Invierno. Con este nombre se conoce a la temible estación fría en Rusia. Durante 5 meses, de noviembre a finales de marzo, y es famosa por sus bajísimas temperaturas y las dificultades que causa al transporte, por lo que siempre ha tenido bastante relevancia, sobre todo en el ámbito militar, ¿no? Para moverte y todo esto. Se le ha llamado también General Nieve o General Barro, que no queda igual. Hombre, porque al final, cuando ya caía la nieve y hacía bueno, el General Nieve es el General Barro. Claro, efectivamente. Porque pues, lo del barro es debido a la rasputitsa, que es un término ruso, y es un fenómeno en el que el agua se filtra en el suelo cuando la nieve se funde en primavera y cuando llueve mucho en otoño. De esa forma, en el invierno se crea una especie de mar de lodo. El General Charcos. Sí, En esa que, zona. o sea, claro, el General Barro es mucho mejor que el General Charcos. Pero el lodo es que es más complicado porque suena
a que te atrapa. A lo mejor, a Pokémon. a lo mejor luego fue General Nieve, pero al principio era Capitán Charcos. O sea, fue ascendiendo entre lo que Fue es. escalando. Exacto. Fue escalando. Esto le jugó una mala pasada, amigos, en 1812 a la Grande Armée. ¿Dirigida por quién? ¿Dirigida por quién? ¡Díselo! ¡Díselo! 2021 empieza. ¡Díselo! ¡Napoleón! ¡Bonaparte! Bueno, Empieza 2021. Vale. primer Napoleón del año. Ha cantado bingo. El 23 de junio de 1812, esta armada, compuesta por 691.500 soldados. ¿Cuántos has dicho? 691.500. Ah, vale. Como un sorteo. Sí. Ha sido esto de lotería. Que es, hasta la fecha, era el mayor ejército jamás formado en la historia de Europa. Y estaban de camino a invadir Rusia y cruzaron el río Niemen para llegar hasta Moscú. Napoleón había enviado una oferta final de paz poco antes del inicio de las operaciones al zar Alejandro I, pero no obtuvo respuesta, lo dejó en leído, por lo que ordenó Y sí a su que ejército... le sentó mal el momento Hombre, le sentó histórico fatal. en el que a alguien le ha sentado peor que le dejen el leído. ¡Ah, que no me contestas! ¡Doble tica azul! ¡Traiga los ejércitos! Han pasado 24 horas y no... Bueno. Por esto ordenó a su ejército internarse en la Polonia rusa. Y al principio no hubo apenas resistencia por parte de los rusos y avanzó con rapidez por este territorio invadido. El zar obviamente tenía una estrategia porque sabía que no podía enfrentarse a Napoleón en una batalla directa porque el ejército de Napoleón era bastante mejor. Y la estrategia inicial del general Barclay fue retirarse poco a poco, evitando dar batalla. Alguna hubo, ¿vale? Sí. Por ejemplo, la de Smolensk, pero todas fueron ganadas por Francia. Eran trailers. Eran los Sí, trailers de lo que estaba por más o venir. menos, sí, más o menos. ¿Qué lograron los rusos con esa estrategia de ir retirándose y no plantar cara? Pues desgastar al ejército napoleónico. De hecho, el mismo Napoleón decía eso de un ejército marcha sobre el estómago de sus soldados. No en plan Pues literal, sí. no. No. No penséis ¡Qué horror! no. Pero en vez de llevarse comida, dijo, ya picaremos algo por allí, ¿no? Que Algo los, habrá abierto. los osos están muy buenos. Algo habrá abierto. Pero los rusos tenían una estrategia. El fuego. No habría dado un duro. Porque Por el fuego. por el fuego. Habría dado Sí. todas, pero... Quemaron sus propias tierras, quemaron las ciudades para que los franceses no pudieran alimentarse con lo que había allí. Y de esa forma... Cerraron los bares. Cerraron los bares, claro, bajaron la persiana. Y esta estrategia fue llevada a cabo incluso en Moscú. Hubo otra batalla que fue la de Borodino y tras esta batalla el ejército francés quedó bastante mermado, pero siguió avanzando y llegaron a Moscú el 14 de septiembre. Allí no había nadie. Nadie. Todo el mundo se fue. Y solo había presos rusos que habían sido liberados con una misión concreta que era incendiar la capital. Mira, además que las tropas napoleónicas ya habían estado en España, habría alguno, veterano a lo mejor, que podría decir, joder, no veía algo tan desolado desde que estuve en Soria. Prácticamente. Esta es la Rusia vacía. Sí. Realmente. Y bueno, una vez más buscaban pues, que el ejército, quemando la ciudad, que el ejército no pudiera alimentarse. Por todo esto, Napoleón ya dice, vale, pues habrá que irse. Porque O pedir un globo o no nos damos una vuelta. nos vamos a ir porque esto no está saliendo a cuenta. Así que se marcha ya en diciembre, el día 14. Pues no sé si querían estar en casa para Navidad. Pero bueno, el caso es que los meteorólogos de la época habían informado al emperador de que en octubre el invierno aún no sería un problema. Pero pues bueno, se equivocaron, ¿no? Dijeron, va, octubre en Rusia, una chaquetilla y para Que adelante, yo no soy friolero, le dicen. Es que Claro. a mí para esto no es frío para mí. Efectivamente. Pues esta enorme columna, este enorme ejército de Napoleón no solo tuvo que enfrentarse a los cosacos, que practicaban una táctica de guerrillas y se iban cebando pues con todas las unidades que se retrasaban en la marcha, que se quedaban ahí rezagadas, pues a esos les daban palique, sino que también se tuvieron que enfrentar a un frío espantoso y continuas tormentas de nieve que hacían bajar las temperaturas en algunos puntos hasta los 30 grados bajo cero. Que es una auténtica locura. Y ahí aparece duramente el general invierno, al que nos hemos Claro, referido le invocas. antes. Cuando Ya bajas apareció. de 30 grados se abre un portal hecho Era de nieve. como uno de los del Final Fantasy. ¿Quién VII. osa? Ahí sale ahí tal. Y bueno, aquí te traigo el dato interesante, o como he visto bien a llamarlo, la anécdota absurda. Por no decir la anécdota de mierda, que era que... Bueno, ahí- si nuestro programa está nutrido de eso. Te está nutrido de eso. Ainisa Ramírez es una ingeniera especialista en materiales que ha estudiado el comportamiento de las tropas napoleónicas en esta retirada desde Rusia y explica que los botones de los uniformes de los franceses eran de estaño y que la estructura de los átomos de ese metal empieza a cambiar cuando la temperatura desciende por debajo de los 13 grados. Claro, a medida que sigue bajando, el proceso se intensifica, se acelera y ya cuando llegaba a esos menos 30 grados, el estaño cede y los botones se convierten en polvo.
¿Qué quiere decir esto? Pues que la química se convierte en la aliada de Alejandro I, porque los franceses no pudieron abrocharse el abrigo. Se despelotan en mitad de la batalla por culpa de que la ¡Oh, Dios química, mío! el frío nos ayuda. Y el frío les mató porque no podían abrocharse el abrigo. Oye, Así que ya sabéis, la verdad abrocharse que, siempre. visto desde ahí eso, están usando magia para desnudarnos, pero que se... Y el otro, chana, na, 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 na. Y bueno, ya la parte trágica para los franceses es que Sí, bueno, esta vale. fallida invasión del Imperio Ruso fue un punto de inflexión en las guerras napoleónicas y la campaña redujo a las fuerzas de invasión francesas a menos del 20% de su capacidad inicial. O sea, salieron esquilmados. Es que meterse De a Rusia. Rusia nunca es buena idea. Y menos en invierno. Están locos. Y menos en invierno. Y bueno, este fue la experiencia de Napoleón y el frío. Que desde entonces ya Mal. él creó la calefacción central. Sí, desde ahí Desde dijo, ese momento. no salgáis de casa, chicos, estáos a gustitos y escuchaos un podcast. Coged manta. Decía Inventó el Napoleón. nórdico. Pues tú me has traído una historia napoleónica, que eso siempre es bonito. Y yo te Siempre. traigo algo también, para empezar el año, que este no deja de ser el primer programa del año 2021. ¿Con qué sorpresas nos dejará este año? ¿Con qué más sorpresas? Porque ya he traído alguna. Ya traigo unas cuantas. Pues yo te traigo una leyenda. Una leyenda de una de las culturas que más amaban el frío Oh. y lo respetaban porque se entendían como parte de la naturaleza. Y como porque es bueno para la circulación. Sí, hombre, frío en verdad está muy bien. Yo te traigo una historia de los Inuit, ¡Oh! un pueblo Ese pueblito. que se consideraba parte de la naturaleza, que consideraba que cuando cazabas a un animal, no le estabas cazando tú, el animal se dejaba. Ojo. Claro, es que el animal, es que mira cómo se viste el animal, es que viene deseándolo. Los Inuit, muy feo lo de los- El oso diciéndole, no me cazas porque tú quieres, sino porque Sí. quiero yo. Mira, venga, anda, dispara, que es que me estás dando una mañana corriendo para arriba, corriendo para Los abajo. Inuit, esto probablemente ni lo entiendas. Los Inuit, una buena tribu y un buen futbolista. ¿Inuit es un futbolista? Inui es un futbolista Pues japonés. vete un día a ver a Álvaro Velasco a Paquete si le haces ese chiste si quieres. Bueno, los Inuit eran una cultura que al vivir en contacto con la naturaleza tenía mucho respeto, sobre todo al frío, y tenían muchas leyendas que tenían que ver con esto mismo. De hecho, tienen una curiosa visión acerca de la vida y la muerte. Ellos defienden que parte del alma de la persona que ha muerto viaja al cielo o al infierno, según haya sido su vida, pero parte de su alma se traspasa a un familiar recién nacido. O... Por eso es muy común que los bebés tomen los nombres de sus familiares fallecidos. Por eso y porque no tienen originalidad. Claro, ya que pues parte de su conocimiento pasa a habitar a este nuevo Inuit, porque Oh. aprendía cosas que servirían a Pues la como te tribu. tocará el antepasado tonto. Siempre me acuerdo de un capítulo de The Office en el que Pam va a dar a luz y Creed, el personaje viejo que es Sí. de los que más gracia me hacen, decían, Sí. va a nacer un nuevo niño. Así que yo que entiendo cómo funciona la vida, ahora tiene que morir alguien. Efectivamente. Creed era Inuit. Hay que reemplazar. Había un equilibrio ahí que No, entendía pero perfectamente. tú piénsalo, que sois dos hermanos. A ti se te han muerto se han muerto dos antepasados Pues no he y a ti tenido- te ha tocado el no he- antepasado ingeniero Ah, vale. y al otro le ha tocado el antepasado tonto. Sí. Que no hizo nada Pues en a su partir vida. de ahí pues haces como, pues llamas a tu hija Daenerys y empiezas una nueva tradición. Pero bueno, metiéndonos en las tradiciones de la cultura inuit, vengo a contarte una leyenda que tiene esta cultura, en la que se habla sobre el origen de los seres marinos y una joven que sufrió un terrible destino, cómo no. Su nombre era Sedna. Sedna Carapapel. Eso es. La profesora de Bar Simpson, como sabéis. Bueno, según los Inuit, Sedna era una muchacha muy bella. Era la hija de un padre viudo. De momento, ingredientes de una película de Disney. Totalmente. De momento, Disney. Totalmente. En Disney no hay mucha madre, en general. Hay mucho más padre que madre. Sí, no sé. Luego de repente viene la época nueva y Como que es viene, más trágico, y viene ¿no? la pelirroja esta que era, ¿cómo se llama? pelirroja. La escocesa, la sí, hombre. Brave. Luego viene Brave, luego Eso es viene una pelirroja. Hombre, es pelirroja. Ah, es que no estaba entendiendo pelirroja, sino que había separado las palabras y pensaba que decías una peli roja. Como una Sí, del película. comunismo. Sí. Na, 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 Y yo na, pensando, na, na. no pillé ese mensaje para nada. Pero Están No representando. Hombre, los osos representan a Lenin y a Putin. hombre, es verdad que a lo mejor lo que querían era hacerse con los medios de producción y controlar a la sociedad. No iba de eso. Brice. Bueno, tenemos a una muchacha bella y a un padre viudo. Bien, cuando se hizo mayor, pese a su extrema belleza, dice la leyenda, nadie quiso casarse con ella.
Oh. Vaya. Al igual que dice Disney y las películas... ¿Y qué iba a ser de su vida? Y películas como 27 vestidos y la cultura en la que hemos crecido, en este caso, si no se casa, ¿qué va a ser de ella? Claro. Así que bueno, un día vieron acercarse a lo lejos un barco extranjero. Y de Lo él... ponía. Ponía, era el hay una bandera de extranjero. De él bajó un joven muy apuesto y tras seducir a Sedna se la llevó con él. Oh. Que también me hace mucha gracia. Esta es mi hija, la quiero, ojalá nunca le pase nada. Ha aparecido el primer fulano literalmente que venía en un barco. ¡Llévatela! Es que si no, no le iba. Dijo, es que no puedo casarla. ¡Llévatela y hazle un bombo lo antes posible, por favor, que se me desgracia la niña! Bien. Pasado un tiempo y separada de su tribu, Sedna se dio cuenta que aquel joven no era tal, sino que era un chamán de otra tribu. Y los inuit eran amantes del frío y de la naturaleza y muy racistas. No le gustó que fuera de otra tribu y se arrepintió. Sus lamentos cruzaron los mares. Estos lloros llegaron... Bueno, claro, esto es muy exagerado. En plan, no, su lamento... No, literalmente cruzaron los mares, le llegaron a su padre que oyó... ¡Ah, que este es un chamán! Hola, ¿quién eres? Soy los lamentos de tu hija. ¡Qué viejo! Y no es joven y no me gusta. Y el padre, al ser consciente de lo ocurrido, salió en su kayak a rescatarla. Tiene que ser... Es lo más... ¡Venga, esos hombros! El secreto es la espalda recta. Bueno, cuando el padre llegó donde Sedna estaba... Ojo a lo que corre el kayak. Ojo a lo que corre el kayak. Tardó una hora. La subió al kayak. O sea, muy bien, ¿eh? O sea, de momento... Los kayaks que suelen ser de una... ¿No suelen ser de una persona? Hay de uno o de dos. O las piraguas, ¿no? Suelen ser de una persona. No sé, macho. Somos de Madrid, Alex. Si no tenemos... si tenemos embarcaciones es porque nos hacemos los pijos. Se le subió al kayak y trató de escapar. Pero el chamán se dio cuenta de ello. No por nada es un chamán. Y con sus poderes creó una tormenta... que prácticamente abrió el mar. Estamos ante un chamán de los de World of Warcraft, un Moisés, de los que controlan los elementos. Bien. El padre, al ver aquello, ojo aquí lo que viene, entendió porque es obvio. Ahora os lo vamos a contar y vais a pensar, era obvio. Entendió que aquello quería decir que el mar reclamaba a su hija. Así que la lanzó por la borda. Dijo... que el padre vaya viaje en vano, ¿eh? ¿Pa qué vas? Si vas para eso, no vayas. Se abre el mar y la tira, pero no va que no abrieron una ventana niña cuando era pequeña. La niña mira al padre viendo el final de Piratas del Caribe ante ella. ¡Padre! Y dice, tranquila, no, si me pasa mucho. La niña pequeña, el padre está en una habitación, se encuentra una ventana abierta, está llamando a mi hija clarísimamente. Coge a la niña. A mí me gusta este giro en el que el padre era el auténtico villano y el chamán flipando, además. En plan, bueno, claro. Yo no pensé que fueran a cambiar de bando. Yo no pensé que fuera tan racista. Bien, la lanzó por la borda. Sedna, igualmente, aterrorizada, logró agarrarse al borde de la embarcación. No la tiraría tan con... Ojo que hay esperanza. La agarra. No, padre, ¿qué estás haciendo? Su padre, al ver peligrar la estabilidad del kayak, que era lo que realmente amaba, claro. Saca un hacha y le corta los dedos a Sedna. ¿Pero qué hace? Sin posibilidad de agarrarse, se hundió y el padre se volvió diciendo: madre mía, vaya tarde, me ha pasado de todo. Y el chamán se fue a otro pueblo. Y por la tarde se echó un Fortnite. Bueno, pues el padre. Se dice que sus dedos se transformaron en los peces y las focas pequeñas que llenan los mares, porque no tenía los dedos muy gordos tampoco. Los pulgaros se transformaron en grandes focas, ahí sí, morsas y ballenas. Y mediante este sacrificio, el mar se tranquilizó, mientras que Sedna fue cayendo hasta el fondo del mar, a una zona desconocida. Bueno, una zona desconocida pues porque no hemos llegado allí ni hemos encontrado a la bruja de los mares, pero esta zona es conocida como Ad-Liden, que es el lugar donde esperan las almas de los muertos, esas medias almas que comentábamos antes, a ser enjuiciadas por su vida. Hoy en día sigue allí porque hay mucha rotonda y es muy difícil salir de la zona. Y dicen que cuando la pesca o la caza escasea, o cuando el mar está muy revuelto... Ojo aquí a la crueldad última. Es porque Sedna está muy enfadada porque las corrientes le han enredado el pelo y al no tener dedos no puede peinarse. Entonces... Hostia, qué sobrada, ¿eh? Joder, y los inuit contándoselo. Mira, hijo, te voy a contar una historia preciosa. Y el niño, pero ¿por qué el padre? Pero... Eran advertencias. O sea que si algún día voy al mar contigo y empieza a llover, a lo mejor me... Y siéntate, que no he acabado. Así que, nada, entonces los chamanes realizan distintos rituales para tranquilizar a la diosa y peinar su pelo cuando un chamán no deja de ser un peluquero de los elementos. De esta manera vuelve la calma y los inuit vuelven a disponer de los alimentos que necesitan. Qué bonito, ¿eh? ¿No? Qué bien. ¿No? Qué buen cuerpo se nos queda. Qué ganas de ir en kayak, compadre. Qué ganas de hacer la excursión familiar. Qué maravilla. Bueno, Alex, ¿tú qué nos has traído?
Joder, pues es que estoy Está ya, loquísimo. te está poniendo azul, ¿eh? ¿No quieres un abrigo? Si quieres, paramos el programa incluso, ¿eh? Si Es que quieres. me ha dejado un mal grupo, pobrecita, que no hizo nada. Sí. Bueno, vamos a seguir con Bueno, el frío. sí que hizo. Buscarse el primero que aparece. ¿Cuál es la moraleja de esa historia? si has dicho que conoces no. a un tío y no sabes muy bien de él, no te vayas con él en barco. Primero estáis de rollo unos días. Hombre, no empieces tan serio. No te vayas a vivir con él a la que luego te primera. arrepientes y tu padre te mata con un hacha. No vayas a vivir la primera semana que empezáis Sí. una relación con la otra persona. Este es el consejo de hoy. porque hay mucha gente que dice, enréate con este. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que tu padre te tire al mar y te corte las manos. Eso es lo peor que puede pasar. Esta es la enseñanza que tenían todos los niños inuit. Exactamente. Eso es. Vale, pues vamos a hablar ahora de una historia mítica. Realmente. Otra. Una historia, ¿Quieres decir? otra más. Porque- Pero esta es mítica pero real. ¿Cómo te vale. comes eso? Estoy hablando de una historia cinematográfica. Además, hoy te voy a hablar del Titanic. ¡Oh! ¡Oh! Cabían en la tabla. ¡Qué bonito! Eh, Ya está dicho, ya está. No hace falta hacer No más hace comentarios. falta. Vamos a empezar por el spoiler. El Titanic se hunde y lo hace el 15 de abril de 1912. matando a DiCaprio. Matando a DiCaprio, que estaba en el barco de verdad. Era el mayor barco construido hasta la fecha y tenía un ambiente muy pijotero, déjame que te diga. Eso sí, no fue hasta 1985 cuando se localizaron los restos del Titanic en el fondo del mar a 4 kilómetros de profundidad y a unos 800 kilómetros de la costa de Canadá. Hombre, lo de que era pijotero era todos los distritos de los Juegos del Hambre metidos en un barco. Sí. Prácticamente. Más o menos era Porque así. había muy ricos y también había muy pobres. Sí, sí. Que Ahora, no- ahora vamos a entrar en eso. ¿Dónde se origina la idea del Titanic? Pues se habló en la mansión londinense de Lord James Pirrie, no el futbolista del Madrid. Hoy todos son chistes de futbolistas. Ya veo. Era el socio mayoritario de los astilleros más grandes del mundo, concretamente los Harland and Wolff. ¿Cómo se nota? Que te has acabado el Crash Bandicoot y te has vuelto a poner el fútbol. Me he puesto el FIFA, de además. repente ya no hay chistes de Crash. Y bueno, en esta casa se reunió la noche del 10 de junio de 1907 Lord James con Bruce Ismay, que era el director gerente de la compañía naviera White Star Line, y decidieron que mandarían construir los 3 barcos más grandes del mundo. Fue su objetivo. Un árbol, un libro, un hijo... No, 3 barcos grandes. Era su objetivo en la vida. Bien, bueno, cada uno. Cada uno lo suyo. Al primero le llamarían Olympic. Al segundo, Titanic. Y al tercero, Gigantic. Me gusta mucho que hagan. ¿Qué mierda es esta? Gigantic. Hostia, Gigantic. Titanic es muy buen nombre, pero Gigantic. Gigantic era una basura. Te digo una cosa, me gusta mucho esta estrategia de hay que hacer un trabajo de la uni, vamos a hacer la portada de lo primero. Claro, primero el nombre. Vamos primero el nombre, Primero los nombres. el cartel. ¿Cómo lo llamaríamos? Como, vamos a montar un bar. ¿Qué nombre le ponemos? Bartender. Sí. No sé qué. Yo qué sé, algo así. Bueno, el caso es que este último nombre se cambió. Después de la tragedia del Titanic, empezaron a llamarle Britannic. No sé. ¿Perdón? ¿En ¿Por qué serio? Sí. No sé por qué. Bueno, pues porque no Gigantic, querían como nada perjudicar a más. la marca, porque no Puede querían ser. perjudicar a la franquicia. Puede ser. El caso es que la casa donde nació el Titanic, curiosidad que te traigo, actualmente es la embajada de España en el Reino Unido. Porque todos tienen claro que nosotros somos unos fracasados. Entonces, por eso. Es por eso por, está o ahí sea, a lo mejor es embajada. también por lo de la Armada Invencible. Puede tener un montón de. Tiene un montón de interpretaciones. Sí. Fíjate. Todas feas, ¿eh? Todas feas. Todas te invitan a decir, bueno, ya me acabo la cena en mi casa y largarte. Eso es. El caso es que ya, dice, venga, construidme esto. Pues durante algo más de 2 años, 3.000 hombres trabajaron en la construcción del Titanic. Mucho empleo, ¿eh? Ahí. Mucho empleo. Muy bien. Se creó mucho empleo. El 10 de abril de 1912, el Titanic inicia su viaje inaugural y partía desde Southampton, en Inglaterra. Lo hacía rumbo a Nueva York. El buque zarpó con casi 1 hora de retraso. Fíjate, no es que lo llevara a cercanías. Es que al salir, estuvo a punto de chocar con otro barco que estaba amarrado en el puerto. Salieron avisando. ¡Eh! O sea, el destino ya te estaba avisando ¡Quítate! Y el otro, de que a lo mejor anclado. te encontrabas algo por el camino. O sea, ya esquivaron la primera O sea, bala, nada más salir. Me gusta imaginarme al capitán mientras uno diciendo, si es que el día había empezado muy mal igualmente. Sí, ya lo dije yo. Sé Ya lo que- dije yo. Pues el Titanic zarpó con alrededor de 2.224 personas, que ya son, entre pasajeros y tripulantes. Y DiCaprio y Rose. Y Rose. Bien, ¿por qué te digo que es pijeras? Porque la mayoría de los que portaban el billete eran hombres y mujeres que viajaban para buscarse un futuro mejor en Estados Unidos. Es decir, la gente más pobre. Pero el lujo se anunciaba sobre todo en el interior del Titanic y eso atrajo a un montón de ricos y famosos. Y de hecho las zonas del barco reservadas para la primera clase estaban equipadas con todo tipo de comodidades. O sea, tenían piscina, tenían gimnasio, cancha de squash, baño turco.
O sea, todo esto decorado, pues, en plan versallesco. O sea, todo como muy majestuoso. O sea, era oro, con madera como muy cara. O sea, era todo Sí. maravilloso. Por ello, el buque también representaba mucho la diferencia de clases de la época. Porque la decoración se encargaba de dejar a la vista, además de gustos, el nivel, la clase social o el poder adquisitivo de quien pudiera disfrutar de ella. Era un crucero mucho mejor. Sí, claro, un crucero que en la zona de los pobres ponía los mierdas. Claro. Ponía así un cartel. A lo mejor era un crucero en el La que zona de los apestados. en el buffet libre no había solo queso cheddar y gouda, era el crucero bueno. Había dos zonas en el buffet. A mí me gusta que, aunque se hundiera, dijeron, ¿hacemos un crucero? ¿Qué pasó la última vez que lo hicimos lujoso? Que murieron un mogollón de personas de una muerte horrible. Ah, pero malo sería que volviera a pasar. Vamos a Lo que hay que hacer es no diferenciar, que sea todo lujoso o todo Exacto. gente pobre. ¿No? Eso fue lo que les mató. Pero sí. unirlo no. Bien, el conflicto en sí. 4 días después de haber comenzado su primer viaje, la tripulación comenzó a recibir mensajes de otros barcos, advirtiendo sobre varios icebergs en el camino. O sea, tú estás ahí en tu carretera y te están diciendo, ten cuidado que está nevando. Pon las cadenas. Pon las cadenas. Pon las cadenas. Sin embargo, algunas de estas recomendaciones no fueron tomadas en serio y el capitán Edward Smith se fue a su habitación a las 9:20, dicen, o sea, te lo tienen ahí, hora exacta. A las 9:20 se fue a dormir con los loonies y los vigías intentaban ser un poco más diligentes con la observación, en plan, bueno, vamos a tener un poquito más de cuidado y tal, pero el barco seguía yendo a toda velocidad. O sea, no bajaron la marcha. A las 11:40, este barco indestructible, según algunos, chocó contra un iceberg. La noche era clara, pero la luna no brillaba y los vigías no tenían binoculares, por lo que solo pudieron ver el iceberg cuando ya estaba delante de ellos. A mí me pones de vigía siendo miope y es que me da igual. Y ya te da que igual haya lo que haya. binoculares o no. Efectivamente. Y cuando se dio la alarma, se ordenó virar a estribor, ¿no? Girar a la izquierda, gira. Y poner los motores en reversa. Aunque tenía margen para hacerlo, no fue suficiente y chocaron. Pocos segundos después de la señal de alarma del Titanic, se chocaron y, ojo, que los pasajeros no se dieron cuenta. ¿No? No se dieron cuenta porque el golpe dicen que apenas se sintió. Pero a las 00:05, es decir, a las 12:05 de la noche, los botes salvavidas ya estaban siendo desplegados y 5 minutos después se estaban realizando llamadas de emergencia para que fueran a rescatarle. 2 horas y 45 minutos después de la colisión, la nave se había hundido por completo. Esto pasa cuando no te tomas en serio los avisos de la gente. Te están avisando, oh, ya, no pasa nada. Hay Capitán de mierda. hay una enseñanza muy mala acerca de tomarte tu curro muy en serio y salir a tu hora. Porque el capitán dijo, mi turno acaba a las 9:20, son las 9:20, no ha venido el que tiene que cambiar el turno. Así que bueno, adiós. pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, Pues venga, os dejo a vosotros, ¿no? El caso es que cuando se están hundiendo, pues hay un problema, aparte de lo que es el hundimiento, hay un problema de evacuación y de espacio. ¿Por qué? Porque tenían botes salvavidas para unas 1.200 personas y había 2.200 a bordo. Vaya, o sea, hombre. mucha fuente, mucho oro, tal, pero luego no nos dejamos las perras en los botes. En eso no nos dejamos las perras. Y esto dio lugar a historias como la de Margaret Brown. Te traigo aquí a una mujer. hombre, has elegido a una protagonista dentro de un He desastre. elegido a una protagonista. Como The Rock en esa película en la que California se hunde. Todas. Sí, Todas. la verdad que... Todos van de eso. Pues Margaret Brown se encontraba en 1912 recorriendo Egipto cuando le llega la noticia de que su nieta mayor estaba gravemente enferma. En ese momento decide regresar a Londres y coger el primer barco que fuese a Nueva York y por supuesto ese barco, coincidencia, era el Titanic. Tras el naufragio, Margaret había pasado el tiempo ayudando a personas a llegar a los botes hasta que el personal del barco ya la convence para que ella se suba a uno, concretamente en el número 6. Sin embargo, cuando notó No que... pasó tanto tiempo. No pasó tanto tiempo. Voy a ayudar a gente. Un bote, dos botes, tres botes. 5. Venga, ya, vete. Venga, vale. Venga, a ver, Me estoy voy. cansadísima. Me voy ya. Pero notó que cuando ella se iba a subir, como que el bote empezó a alejarse sin haber llenado los botes. Realmente. Entonces ahí es cuando empieza a discutir con el capitán. Recordamos el que se fue a dormir. El señor 920. El señor que tenía sueño. Pues el hombre a cargo del bote, Robert Hitchens, temía que si volvían a acercarse al Titanic, pues podrían ser arrastrados por la succión o que la cantidad de personas extra podría hundirlos. En ese momento, la acción que hace que Margaret pase a la historia es la amenaza al capitán y le dice, tienes que escoger entre dos cosas. O vuelves y nos recoges, o me tiro al mar, te tiro a ti también y tomo el bote a la fuerza. Y era como, hostia, Hola. ojo, que me parte el lomo. Me van a perdonar la expresión, pero vaya coño. Y así fue como pasó a ser conocida como Margaret Molly Brown, apodada la insumergible. Toma ya.
De hecho, si se quería bañar no podía. Claro, en adelante como Jesús. Se tiraba al agua y andando por encima. Claro que sí. Y ya no solo eso, sino que cogió su bote y fue recogiendo a más pasajeros que estaban en el agua y que estaban ahí en medio del océano. Igualita que Bruce Ismay, que si recuerdas era uno de los que ideó inventar o crear esos 3 grandes barcos. Era el director gerente de esa compañía naviera White Star Line y uno de los que sobrevivió a la tragedia. ¿Pero por qué sobrevivió? Por ocupar el puesto de una mujer en un bote salvavidas. Ya sabes que aquí la norma era primero mujeres y niños y luego si hay hueco, pues para los hombres que sean. Pues este hombre se tiró ahí. Se subió al barco, dijo, a ver, yo lo he inventado yo cojo mi sitio. Y se subió y aunque sobrevivió, fue rechazado por la sociedad británica debido a esto y murió en la soledad de su mansión irlandesa en 1937. También te digo que yo en una mansión... Sí, no sé si estaban intentando la historia y que nos diera pena. Pues bueno, ¡Pobre Estello! Murió solo en su mansión. Paseando por su piscina climatizada. En una mansión. Su pista de pádel. Claro. Los hoyos. Así que... y así fue el hundimiento del Titanic. Bueno, pues yo no me voy a ir de lo que es la mitología, que ya sabes que yo soy un encaprichado. Es que es muy bonita. Es que es muy bonita a veces. Y bueno, yo te vengo a hablar del invierno según la mitología griega, porque no solo en este tema. Vamos a ver, yo he profundizado mucho aquí, he buceado mucho en este tema. Así que bueno, Sirian Bus, ¿no? Como sabes, efectivamente. Como sabes, a lo largo del año hay 4 estaciones: invierno, primavera, verano y otoño, al menos hasta la guerra No te creas nuclear. que lo sabía, ¿eh? Es que hay mucha gente que no conoce. Hay mucha gente que cree que hay 5. El gran desconocido de la gente llamado otoño no es muy común, pero hay 4 estaciones, debéis saberlo. Actualmente sabemos que es por la traslación de la Tierra, pero los antiguos griegos siempre pensaban, eso será que hay un señor que hace no sé qué. Así que, claro, bueno, le dieron su propia explicación y hoy os traigo la explicación de que existiera el invierno y luego donde no nieva tanto, prácticamente. La diosa de Demeter, o Ceres, era hijo de Crono y Rea, lo que la hacía la hermana del dios del Olimpo, Zeus, diosa de la agricultura, los cereales, la naturaleza en general. Bueno, sí, más o menos la conocemos, yo creo, ¿no? yo creo que es alguna vez se ha hablado aquí de Demeter. Sí, es colega. Y tenía una hija que gozaba de gran belleza, Perséfone. Sí. Hades, dios del inframundo, la vio y se encaprichó de ella. Así que acudió raudo a su hermano Zeus para pedirle permiso para poder convertirse en su esposa, porque Zeus además era pues el padre Zeus de era la misma. Zeus era el dueño de todas las mujeres. A ver, claro, Zeus... Primero tenía que pedirle permiso Sí, a él. Zeus tenía el concesionario de las diosas, Sí, porque vamos. la mitad las había hecho él, prácticamente. Así que efectivamente este era el caso y le dijo, pues venga, sí, yo qué sé, pues una hija más, una hija menos, ¿qué más da? Así que un día Perséfone se encontraba paseando por el bosque cuando vio una hermosa flor. Al acercarse a ella, porque en esa época se fascinaban con nada, yo ahora mismo me encuentro una flor y es que, mira, Y la pis. tiene unos pétalos. Pues ella dijo, ¡ay, qué flor tan bonita! La voy a oler. Y al acercarse a ella, el suelo se abrió y Hades raptó a la joven. Dios, muy espectacular, ¿eh? Joder. Buena entrada. Sí. Buena entrada de Hades. Demeter, al enterarse de lo ocurrido, pues se negó a seguir llevando sus obligaciones divinas. Hizo la de, estoy muy triste. No quiero trabajar porque no sé dónde está mi hija. No. Se puso en huelga. En huelga. Y permaneció en la tierra mientras buscaba a su hija. O sea, porque, hombre, también es normal. Claro, es Han que- raptado a mi hija. Bueno, me voy a la OFI. No. Es que, claro, ella estaba en plan de ¿qué ha pasado? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? No hay explicaciones. Solo este enorme Poniendo agujero. carteles, la pobre. Sí. Su foto en los bricks de leche. En la leche semidesnatada ha visto a Perséfone. Bueno, pues disfrazada de anciana, no dormía ni comía. Encontró refugio en el pueblo de Eleusis, donde comenzó a cuidar el vástago de una de las grandes familias de la zona, mientras seguía desolada. Paso de diosa Sí, a niñera. sí, se hizo au pair. Hay mucha gente que cuando se va afuera encuentra curro de esto. Bueno, estaba desolada igualmente y cayó en una profunda depresión que hizo que, además de no atender la agricultura y demás, la tierra estaba suspendida en un continuo invierno. Porque era un poquito su curro. Así que eso Hasta destruyó. que se crearon los antidepresivos. Exactamente. El Prozac. ¿El Prozac para qué se hizo? Pues para que no haya invierno, amigos. En fin, la tierra se estaba destruyendo por el frío. Mucha hambre entre los seres humanos, mucha muerte, la peña caía. No había Chocapics. No, porque si no hay Porque campo si no hay de cereales. trigo que se llene de chocolate, pues no hay un pa. Así que bueno, Zeus en un momento dado, que en general la gente le da igual, pero cuando empiezan a morirse de más
le toca currar. No, es que dice, a ver a quién me voy a follar yo si se muere todo el mundo. Le debió molestar porque tiene pinta de ser típico jefe de joder, si es que al final me vais a hacer currar. Así que Zeus ordenó a Hades que liberara a Perséfone. Y pues no quería tampoco separarse de su amada, que tenían una relación tóxica preciosa, iban al cine, a veces lo estaban pasando realmente bien. Así que le dijo, oye, Perséfone, que te vas con tu madre, toma esto para el camino, una granada del inframundo, buenísima. Estamos en la época. Qué rico, es de temporada. Es muy dulce y más barata. Se la comió y fíjate que eso selló su destino, porque si alguien comía algo del inframundo, debería permanecer por siempre en él, lo que obligaba a Perséfone a seguir a su lado. Que hasta el nabo estaría Perséfone también de él, ¿eh? Se puede decir que entonces, si tú te comes algo del inframundo y tienes que volver y Hades tuvo que darle la granada, eso quiere decir que Perséfone no le comió nada a Hades. Exactamente. Si le hubiese comido la boca, a lo mejor unas besetas. a lo mejor no se hubiera, y otra cosa. Y aparte que comía Uber Eats. Solo pedía- de aquí no se come nada, es todo importado. Solo a domicilio. Cada día decía, hoy chino, hoy sushi, hoy hindú, ¿de qué estás? Yo quiero hindú. Venga, un malai kofta. Bueno, pues hizo la trampa y Zeus intentó solucionar el acto cometido por Hades y repartió el año de tal manera que pasaría medio con su madre, Deméter, y otro medio con su marido, Hades. La alegría del reencuentro con su hija hacía que la tierra volviera a florecer y que los campos dieran su fruto. Y de esta manera, la mitad del año hace fresquibiri y la otra mitad no hace tanto fresquibiri. Ahora mismo, teniendo en cuenta cómo está Madrid, creo que ha habido un juicio por la custodia, de Perséfone, porque está haciendo un frío que... Sí. Madre mía. Y así encontraron su origen las estaciones. El tiempo de Perséfone en el inframundo, Deméter cae en tristeza y la tierra lo haría con ella. Que también te digo que en los primeros 5 años o 10, pero al año 15, bueno, pues Hombre, ahora ya se los crea- 6 meses con tu padre, me voy a hacer un viaje con las amigas. En cuanto se crea la Navidad, Exacto. ya no es la época de la tristeza. Sí, joder. De hecho, la Navidad se inventó para ver si le levantaban el ánimo Claro, a la claro. mujer. Pero bueno, y esta es la historia del origen de la diferencia entre estaciones. Luego veremos cómo viene el invierno. Luego veremos porque aquí alguien ha estado investigando un poquito. Pero Alex, ¿qué nos has traído tú? Venga, yo te voy a hablar de otra criatura mitológica, vamos a decir. Aunque hay gente que no cree que sea así. Y es el Yeti. ¡Oh! El Yeti. Ese gran personaje. El Yeti es conocido por habitar la región del Himalaya, en Nepal, Bután y el Tíbet. Y bueno, también se le llama el abominable muñeco de las nieves. Muñeco. U hombre de las nieves. Claro, Porque, a la ver, figura un de muñeco- acción del Yeti entiendo que es esa. Claro. Pero el Yeti normal. Pues se supone que es el abominable hombre de Oye, las nieves. sí que tiene territorios para él, ¿eh? Buen chalet. Claro, tiene como toda esa zona es suya. Heredó tierras. Sí, sí. Heredó tierras el Yeti. Es un terrateniente. Es latifundista. Pues esta historia se remonta al año 326 a.C. O sea, ya hay constancia de que se hablará de él. Porque Alejandro Magno, cuando estaba conquistando toda esa zona y el Valle del Indio, el emperador exigió ver a un yeti tras escuchar innumerables historias. Pero claro, no pudo ser. O sea, estaba allí Alejandro y dijo: ¡quiero ver un yeti! Y la gente diciéndole, pues no sé si no has atendido algo, pero es que no es muy fácil. Pues vamos a intentar cazarle su majestad emperadora, pero no va a ser posible. Bueno, el caso es que la figura del Yeti tiene sus orígenes en el folclore y el personaje forma parte de una antigua e importante leyenda dentro de la historia de los Sherpas, esas comunidades que viven a una altitud promedio de 12.000 pies en el este de Nepal. O sea, que viven en el fresquito. Sí. También. Fue el autor Shiva Dakal quien recopiló 12 historias tradicionales en su libro Folk Tales of Sherpa and Yeti, ¿no? Como las historias del pueblo de los Sherpas y los Yetis. Y en ellas aparecía un temible gigante de las nieves que era además la mayor amenaza en todas las historias que contaba. Por ejemplo, y ten cuidado porque Hombre, era una pues amenaza claro. real, Por ejemplo, una de las historias llamada La aniquilación del Yeti, o sea, como nombre está muy bien. Sí. Es una buena peli. Pero aquí, o sea, No, no sé. como ahora las pelis del Yeti que es en plan de miradme. No soy experto en. No, Soy el Yeti como granizados de limón. no soy experto en historias, pero la aniquilación del Yeti implica que aquí le matan. O sea, me has ido a contar directamente la puede venganza ser de los Sith. La aniquilación del Yeti puede ser que el Yeti haga una aniquilación. Joder, y pues aniquile entonces. a la pues gente. por eso este tío no sacaría más libros. Por eso este tío no escribió Harry Potter. Por la confusión. Porque por no la se le daba confusión. tan bien escribir. Bueno, ¿de qué trata la aniquilación del Yeti? Te cuenta la historia sobre cómo los Sherpas buscan vengarse de un grupo atormentador de Yetis. Es decir, había unos Yetis que eran un grupo, además, no solo había uno. Eran un grupo que eran pues unos vándalos. A lo mejor te grafiteaban un tren. Los yetitis pequeños. Sí, eran como los de la
de la naranja mecánica. Te quemaban un ¿cómo cajero. se llama? No me sale ahora. La naranja mecánica. La naranja mecánica, lo has dicho bien, sí. Y iban ahí iban liándola. Pues los serpas dicen, hay que parar con esto, ¿no? Y los serpas, cuidado, tienen una estrategia que es que alardean de beber alcohol y luchar para así animar a los yetis a que hagan lo mismo y que se destruyan entre ellos. En plan, les emborrachan y que se peguen. En plan, no podemos con ellos, pero a lo mejor entre ellos sí pero se pueden podemos pegar. hacer, eso es como el equivalente a nos vamos a cargar ese barrio. ¿Cómo introduce la heroína en el barrio? Lleva la desolación a su gente. Tal cual. Tal cual. Le faltó meter droga ahí. Y en cambio, los yetis supervivientes declararon venganza. Y entonces ascendieron a las montañas para continuar, pues, con sus cosas Bebiendo, de matar pero sin gente, pelearse. tal y no sé qué. Sí, ya ellos a su bola, pero seguían matando gente, se supone. En otra historia, una niña local es violada por un yeti. ¿Cómo le gustan en los cuentos hacer estas mierdas? Siempre, claro, O sea, esto es un cuento para los niños. Y hay sí, que sí, recordar que si te andas con cuidado, no joder, te viola un yeti. Y de hecho, incluso luego la niña pierde su salud poco después, muere. Bueno, es una auténtica vaya tragedia. dramón de repente. Sí. No es el Principito esta historia, No, ¿eh? no. Tiene otra historia más en la que el yeti crece más y más a medida que sale el sol. Que es como, joder, pero si es de las nieves y sale el sol, Bueno, se hombre, tendrá pero... que, no sé, que se derrita. Pero bueno, el humano, dicen que el humano que lo ve pierde conciencia y energía. Se agobia, se abruma. ¡Ay, cuánto trabajo! Ay, un Porque yeti. claro, pues, tengo que matar al yeti. Le ve y dice, ¡ay, cuánto Ay, Dios. lío! Es que no voy a salir nunca del curro. Pues Le todas, supera. todas estas historias crearon la leyenda del que hoy conocemos como yeti. Y el yeti dándole azucarillos porque le ha bajado el azúcar. Venga, Dice, toma. toma, palmerita Un de caramelo. chocolate, venga. Caramelo. Levanta las piernas, ponlas en alto. Pero bueno, el origen del libro no tenía intención de convertir al gigante en un personaje popular, sino que en realidad era utilizado para advertir a los serpas con las historias que contenía, que no debían acercarse a los animales salvajes, o para que los niños tomaran conciencia de que era peligroso adentrarse en la montaña y que no tenían que alejarse del pueblo. ¿No podían Pues simplemente decirle no vayáis? O sea, No, pero es que hay que enseñarles con... Hay que hacer tiene que, un violar aliciente. tiene que violar a una niña en un cuento. Hay que- sí. Siempre, si no... es que Si no, pierde. el Hay que escritor tener un diciendo, aliciente ahí. creo que está, pero no queda claro. Le falta algo. Le falta algo. ¿Qué es? Ah, sí. Una violación, venga. Pues bueno, ya en 1920 la historia es muy popular y atrae a turistas y curiosos a la zona que aseguran incluso haber visto huellas del yeti. Que sería toda la fantasía, ¿no? Pues la ciencia entra en juego. Siempre. Dice, aquí hay que ver esto, ¿no? Y hay un equipo de investigadores. Dime. La ciencia es ese amigo que llega una hora tarde a una fiesta. Siempre acaba, o sea, nunca empieza la fiesta, Claro, tú ten en cuenta que la ciencia tampoco es que tenga mucha historia. pero O sea, siempre aparece una hora después de que empiece la fiesta con un par de hielos diciendo, chavales, ¿alguien quiere? tú ten en cuenta que a lo mejor ya en 1920 tienen medios. Si tú quieres investigar al yeti en 1400 y pico, pues a lo mejor era Pues sabes Yo lo, qué sé. lo que te quieras con inventar. un abaco. O sea, no sé qué hacer. Con una ¿Qué haces? Contar yetis Claro, con o una sea, ya vaca. está. Crear lo que crees que son yetis. Bueno, pues un equipo de investigadores dirigido por la bióloga estadounidense Charlotte Lindiksk aseguró haber desvelado el misterio del célebre yeti allá por 2017. Lindiksk, profesora de la Facultad de Ciencias de Buffalo en Nueva York y profesora visitante de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, que joder, para irse de un lado a otro, cuidado. Sí. Buen TFG, buen TFG, ¿eh? Usó pruebas de ADN para analizar restos atribuidos al hombre de las nieves. Y los restos de los que se extrajo material genético incluyeron fragmentos de un fémur, dientes, piel de la mano, pelo y muestras fecales recogidas en cuevas del altiplano del Tíbet y el Himalaya. La profesora aseguraba, de las 9 muestras, una resultó provenir de un perro. Pero Yo adivino cuál. las otras 8 eran de diferentes especies de osos que actualmente habitan en la región. Las muestras que examiné corresponden en un 100% a osos de la región. No tengo duda de eso. Como diciendo, soy toda una experta y os aseguro que esto es mierda de Mirad, desayuno chocos. Sé perfectamente ¿Cómo es distinguir un a oso? un oso de cualquier otro animal. Y Llevan esto es un camiseta oso. y me ofrecen cereales. Eso es un oso. Y bueno, incluso hoy podríais encontrar restos de supuestos yetis en monasterios de la región del Himalaya. O sea que me Pero es parece como muy Franco, poco le serio. tienen los huesos del Debe ser- y los huesos del Me yeti. parece muy poco serio. Estás en un monasterio y eso es una mierda Sí. de oso, pero que a lo mejor... Ahí está el yeti, ahí el chupacabras, ahí San Jerónimo. Drácula, depende. Pues la experta reconoció que su estudio podía desilusionar a quienes creen en el mito del yeti Claro. y dice, pero no deben perder la esperanza. ¿Eres científica? Tía, Joder, o sea, a lo mejor me he equivocado. ¡Ja!
Coño, que eres Y el científica. que le corrige el TFG diciendo... Pues, que Y ya, sí. una última cita de la experta. Algunos podrían decir que mi estudio solo se basa en algunas muestras, pero puede haber otros restos que no han sido descubiertos. ¿Quién sabe? De pronto, en este mismo momento, hay una criatura extraña deambulando por las montañas de Asia. ¿Sabes quién es la criatura? Kim Jong-un. Kim Jong-un es esa Sí. criatura extraña A lo que más está parecido. deambulando por ahí, por las montañas asiáticas. Bueno, pues no está... Como estudio Como estudio, no está mal. analizar hombre. fémures. Mejor que de mira osos. qué mitocondrias. Pues la verdad que me parece bastante más entretenido. Bueno, voy a retomar yo ahora la historia que te venía contando. Te he venido a hablar del invierno en la mitología griega. Ya hemos hablado de las estaciones. Pero ¿quién lo trae? ¿Quién lo trae? Porque lo tiene que traer alguien. Globo. O el invierno es como las pelusas. ¿Eh? Las pelusas. Tú en una casa no haces nada y ¿qué aparecen? Es verdad. Pelusas. Es verdad. Pues no funciona así. El invierno lo tiene que traer alguien. Y el invierno lo trae Bóreas, que es de quien te vengo a hablar hoy. Bonito. Bien. En la mitología griega están los anemoi, que son los dioses del viento que corresponden, fíjate, cada uno a un punto cardinal diferente. El norte, el sur, el este y el oeste. Pues cada viento tiene un dios asociado, que además está asociado con una estación concreta. Estos son Noto, Bóreas, Argestes y Cefiro, que según Hesíodo son los vientos beneficiosos, que son hijos de Astreo y Eos. Los vientos destructivos, los vientos que te vienen mal, Los del mal rollo. arena en los ojos, pedetes, Casas volando. los hijos de Tifón, bueno, los tornados también supongo, Los tifones. Bóreas, que es un viento beneficioso, pero no te va a parecer el típico dios griego simpaticón. Era conocido viento del norte o devorador, y según la mitología griega traía el invierno, era muy fuerte y tenía un violento carácter a la par. A menudo era representado como un anciano alado con barbas y cabellos desgreñados, que llevaba una caracola y vestía una túnica de nubes. Claro, es que si eres el viento es dificilísimo peinarse. Sí, También. es verdad, tendría Todo el rato como si tuvieras un ventilador en la cara. tendrían los pelos como en Tarifa, todo el rato. Hombre, también, no sé si has oído cómo iba vestido, realmente era típico viejo gruñón que va con chándal, calcetines y crocs por encima. Pausanias escribió que Bóreas tenía serpientes en lugar de pies, aunque en el arte se le solía representar con pies humanos calzados con coturnos, que me gusta que tenga zapatillas oficiales. Normalmente no, y este dios calzaba Air Jordan. Adidas. Siempre. Bóreas, además, está estrechamente relacionado con los caballos. Ojo aquí. Con su cría, porque se dice que había engendrado 12 potros tras adoptar la forma de un semental con las yeguas de Erictonio, rey de los Dárdanos. Se decía de estos corceles que eran tan veloces como su padre, el viento, siendo capaces de correr por un campo de trigo sin pisotear las espigas. O sea, volar. Sí. Correr sin pisar. Volar. Ojalá tuviéramos una palabra para cuando vas muy rápido, pero no tocas el suelo. Bueno. Y todos los pájaros diciendo, Aquí está. ¿perdona? Plinio el Viejo pensaba que las yeguas... Y decía, a ver, esto también lo podemos volver a hacer. Y evidentemente todo lo origina algo. Pues pensaba que las yeguas podían ponerse con sus cuartos traseros hacia el viento del norte y engendrar potros sin un semental. Les abres el coño hacia el viento y claro, el viento viene así. Sí, ¡pic! y nacen pegasos. Con los espermatozoides vienen directamente, que los lleva el viento y se quedan embarazadas. Una corriente, le das un aire en el papo y tienes a los caballos más veloces. Pensaba que eso funcionaba así. La biología, amigos, la biología de la época, avanzadísima. Bueno, los griegos creían que su hogar estaba en Tracia y tanto Heródoto como Plinio describen una tierra al norte llamada Hiperbórea, más allá de Bóreas, en la que la gente vivía en completa felicidad hasta edades extraordinariamente longevas. O sea, el Polo Norte. Noruega, sí, Noruega. Básicamente. Es que tiene una seguridad social muy buena. Sí, es que mira, menudo Es que la sistemas, educación. menudo educación, muy cara la vivienda, pero son muy felices. Y el alcohol. También se decía que Bóreas había secuestrado a Oritía, una princesa ateniense del río Íliso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un dios Siempre un secuestrando a secuestro. alguien. Siempre. Y muy Secuestro, romantizado, ¿eh? Siempre. Es que... Love Actually en la antigua Grecia sería de alguien que secuestra a alguien. Secuestro, No he sí. visto Love Actually, pero creo que ha envejecido muy mal. Pues Bóreas se encaprichó de Oritía e inicialmente había suplicado sus favores con la esperanza de persuadirla. Pues como esto falló y era un viejo cabreado, volvió a su temperamento normal y la raptó cuando bailaba en la ribera del Íliso. La recogió en una nube de viento y se la llevó a Tracia y tuvo con ella 2 hijos, las Boreadas Cetes y Calais, y 2 hijas, Quione y Cleopatra. Ojo. Desde entonces... No la de Egipto. No, otra, es que era un nombre muy común. Era como el Marta de la época. Desde entonces los atenienses veían a Bóreas como un pariente político. Pero bueno. Esto es... Mira, Era el cuñado. el que violó a la prima.
Todas las navidades, no falta una navidad que viene a nuestra casa. Joder, qué oso. El rapto de Oritia fue popular en Atenas antes y después de la guerra persa y era representado con frecuencia en vasijas pintadas. Y en estas, Bóreas se retrataba como el hombre que vestía una túnica con sus cabellos hirsutos, que a veces aparecía congelado y puntiagudo, con pinchos, como un castillo de Frozen. Con estalactitas. De hecho, cuando Atenas fue amenazada por Jerjes, la gente rezó a Bóreas. Hombre, pues supongo que ya rezas a todo lo que se pueda. Claro, ya a todo rezaba a poder. cualquier cosa de que viene, Y, que viene, que y si viene. el dios del vino también quiere emborrachar a nuestros enemigos para que luchen más torpemente, pues ya todo. Y se dice que el propio Bóreas propició los vientos que hundieron 400 barcos persas. Wow. Un suceso similar. Buen fichaje. Joder, la verdad que Messi. Bueno, de hecho en la película 300, ahora que lo pienso, hay un momento en la que sale Leónidas y sus hombres que están viendo cómo todos los barcos se revientan los unos contra los otros y le atribuyen a los dioses. No me acuerdo. No me acuerdo muy bien de la película, pero me acuerdo de esa escena y no sé si dirían, pues es que también los dioses, tío, compartían cosas. Bóreas era el botón nuclear Sí. de la guerra. Era como cuando en el Call of Duty has hecho una racha de bajas muy tocha y aparece un avión por arriba que dispara a los que están abajo. Y se oye artillado en la zona. Bueno, eso sí, Heródoto escribió de esto. A ver. Ahora no puedo decir si fue esto por lo que realmente los persas fueron sorprendidos anclados por la tormenta, pero los atenienses están bastante seguros de que, al igual que Bóreas les había ayudado antes, igualmente era responsable de lo que ocurrió también en esta ocasión. Y cuando volvieron a casa, construyeron al dios un altar junto al río Iliso, que me hace gracia. Ah, qué bien. Me hace gracia que Heródoto lo ponga en duda. En plan, se han estrellado 400 barcos gracias a nuestro dios. Y Heródoto como, A ver, dicen que... bueno, ¿no? Eso dicen, pero... esa es tu opinión. Y que la hacen en el altar donde cometió su fechoría. Bueno, y también os voy a contar una muy rápidamente. Hay una cosa que está asociada también al invierno, que son los pinos. Ah. Que es un árbol que también te aguanta muy bien ahí. El árbol de la Navidad. Los madrileños hemos descubierto por las malas. Bueno, es el abeto, ¿no? El de la Navidad. Sí, pero Son hombre. pinos. No, ¿Qué son? Los árboles de Navidad como tal, creo que son los abetos. Pero No tengo ni idea Pero de los pinos, árboles. tú es que de árboles no controlas mucho. Pero también te digo que joder, que no hace falta que sean esos. Yo lo digo porque aguantan bien. Ah, vale, el vale. frío. Sí, sí. O sea, los madrileños, Eso es verdad. que es lo que iba a contar, que hemos descubierto por las malas que hay árboles que aguantan mejor el frío que otros. Que mi calle es un absoluto derrumbamiento de Ya no árboles. hay chopos, ¿eh? Sí. Así que vengo a hablarte de Bóreas y de la creación del pino. Porque Bóreas, el viento del norte, engendró al pino, ojo, en esta hermosa historia de la mitología griega. Wow. Bien. Si es de la mitología griega, veremos si es verdad que Veremos si es hermosa la historia. Y aquí entra una parada de metro común de Madrid, Pitis, Oh. que en la mitología griega era una ninfa de las Óreades, cuyo amor se disputaban Pan y Bóreas. Pitis prefirió a Pan, y Bóreas, de un soplo, la estrelló contra una roca, porque el buen perder es algo que no hace falta en esta época. Y tú sabes que en esa época se decía, si no hay pan, buenas son bóreas. Madre de Dios, mira, súbetelo ahí. Ese ha sido el mejor de todos, tal vez de la temporada. Bueno, Gea, que le dio mucha pena todo esto y tiene una gestión de la pena que me da un poco extraña, compadecida, la transformó en el árbol del pino. Lo más normal. Bien, mira, es que me ha dado mucha pena esta tía que está ahí con todos los huesos reventados. ¡Hazte árbol! Vale. Así no tendrás que sufrir. Bueno, de esta historia hay muchas versiones. De hecho, hay otra versión del mito en el que la elección de Pitis es la opuesta y es Pan el que la mata. Oh. O bien la metamorfosis se produce mientras Pitis huía de Pan y este tomó como atributo la corona y guirnaldas del pino en su memoria. Bueno. El caso, que como resumen de dónde viene el invierno según la mitología griega, está bien. No está muy bien. Yo creo que ha quedado claro de dónde viene Filomena, claramente. Del Así norte. que la pena de Deméter De Bóreas. y el viejo cabreado que es Bóreas han hecho que Madrid quede presa del frío. Qué bonito. Tenemos una conclusión. Que cerrar. Una conclusión. Yo la mía la tengo, pero Bueno es el frío si no te congelas. wow. El frío bien para los cubatas. Joder, estoy deseando ver tu Wikipedia. Se te va a recordar como uno de los librepensadores de la época. Yo mi conclusión es, hay que poner calefacción. O sea, me he hecho el programa entero con abrigo, tengo las piernas, o sea, pero esto es a nivel yo tengo los pies logístico helados, interno. Tengo es las decir. piernas, vamos, para cortarlas y echarlas en un cubata, como tú dices. Vamos a poner el brasero debajo de la mesa. Así que nada, mi gente, aguantaremos este frío. El COVID no pudo con nosotros, el frío y el COVID no pudo con nosotros, los dragones alados que vendrán y el frío y el COVID no podrán con nosotros. Solo te digo que el COVID sigue.
Sí, por eso. O sea, no es una batalla que haya, Por que haya eso no terminado. lo he excluido. Por eso no lo he excluido. Bueno, que todavía no vuelven a confinar. Recen a Bóreas para que empiece, para que se relaje las tetas un poco y deje de hacer el frío que hace en Madrid. Nos vemos la semana que viene, aquí, en Movidas Minúsculas, con Alex Gonzalo, Con Jorge Giorgia con Ana Rosa los aparatos y en Fibe Talanda Podcast. el estudio que me está dejando los pies helados. Tengo los talones. Vámonos, Alex, vámonos. Nos vemos la semana que viene. Alex y Georgia, tus héroes de acción, algunas veces junto a Napoleón, hablan al pedo con muchísimo estilo, sobre movidas que jamás has oído, la clase de conocimiento del medio que mereces, el dato guay para tirarte el pisto, frente a peña a la que tú le das lo mismo. Movidas minúsculas, la dura sobre historia que querías, pero aún no lo sabías. Esto es Movidas minúsculas, la dura sobre historia que querías, pero aún no lo sabías. Movidas minúsculas, la turra sobre historia que querías, pero aún no lo sabías.